En esta clase nos enfocaremos brevemente en la temática de la amargura por un lado y la crisis económica por el otro. Son dos temas separados en sí mismos, se pueden tratar separados porque obviamente que la amargura puede venir por diferentes este, conflictos. Ahora, dicho sea de paso, si hay que conectarlo de alguna manera, las crisis económicas son uno de las variables que más amargura traen en las familias de los creyentes y ni hablar de los no creyentes, ¿no? Entonces, el tema económico es una de las áreas más amargas. Por eso, cualquier enseñanza en la iglesia sobre finanzas, bien enseñado, ¿no? Llama mucho la atención. Por el otro lado, todo lo que es las promesas o un sobreénfasis, déjemelo decirlo así, en la prosperidad también llama mucho la atención, ¿no? Porque uno quiere salir de esa cuestión de la amargura, ¿no? Dicho esto, creo que aspectos de la prosperidad, en todo el sentido de la palabra, el shalom hebreo, ¿no? Que incluye la prosperidad material, pero también emocional y espiritual, es bíblica, ¿no? Entonces, la palabra prosperidad se ha demonizado gracias a gente que la utiliza mal. Así que no llegué todavía a lo de crisis económica, pero bueno, hago esta conexión entre amargura y crisis porque las finanzas, no hace falta que expanda mucho en este tema, ¿no? O amplíe mucho este tema, es una de las cosas, una de las áreas, mejor dicho, que más amargura trae. La amargura es una actitud de ira y hostilidad extendidas e intensas. Así que no es un momento amargo, es una condición, ¿no? A menudo va acompañada de resentimiento, o sea, cuando la amargura obviamente evoluciona, y venganza. Es el resultado de no perdonar a un ofensor o no poder resolver una situación en particular, agregaría yo. ¿Sí? Esto es lo que en la Biblia se conoce como raíz de amargura, ¿sí? Que no se genere, como dice la carta a los hebreos, una raíz de amargura, ¿sí? Así que esta idea de resentimiento, venganza, enojo, un estado de constante tristeza también. Entonces acá la amargura, Clinton la está enfocando un poco hacia personas, ¿no? Yo sugiero que también hay amargura hacia situaciones, definitivamente. Uno está amargado, por eso hay gente que se amarga con la vida, hay gente que se amarga con Dios y no se los puede ver felices. La amargura es la ausencia de gozo, ¿sí? De felicidad. Entonces, no solo son personas, aunque uno termina a veces personificando la situación. O sea, mi crisis económica es debido al sinvergüenza este que me hizo caer en esto o me ofreció este trabajo me metió en una situación fraudulenta, etcétera, 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 ¿no? Eh, entonces, cuesta perdonar en sí, porque uno cuando tiene una situación de crisis en la vida, tiende a ubicar o a buscar, mejor dicho, culpables. Esto es lo normal, desde el Génesis comenzó esto y no nos hemos podido sacar de encima este problema, ¿no? De que ante una situación adversa uno busque un culpable. Eh, sea externo o a veces incluso interno, ¿no? Que somos los últimos en echarnos la culpa, pero hay gente que es muy buena para echarse la culpa a sí mismo rápidamente, ¿no? Así que la falta de perdón es la clave de los problemas de la amargura, ¿sí? Perdonar a una persona que nos ofenda, básicamente, o a través de una situación identificar de dónde proviene esta amargura, cuál es la raíz de esta amargura que ya se convirtió en una actitud de ausencia de gozo, de enojo, de irritabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo poder ayudar en este sentido a la gente? Bueno, definitivamente guiar a nuestros aconsejados a una vida de perdón. En este caso, los pasos son muy sencillos en el sentido evangélico de los evangelios, ¿no? Eh, Jesús enseñó perdón, ¿sí? El perdón es lo que sana la amargura, saber perdonar las personas o
entender una situación y ver si hay alguna persona que uno ha conectado a esa situación, ¿no? Jefes de trabajo, familiares, Señor, los perdono, guiar como consejeros a las personas, ¿no? A una vida de perdón, a una acción de perdón primeramente y luego una vida de perdón, ¿sí? Porque la amargura va a tratar de regresar. Entonces, tratar de identificar quiénes son las personas, ¿no? A veces es fácilmente identificable. El fulano me ofendió, mi esposo me ofende constantemente, por eso no puedo ser feliz. Eh, esta persona me ofende constantemente, si mi familia, mis hermanos, problema que hay entre hermanos a veces. Yo tengo gente que ministro en la iglesia que tienen amarguras. La amargura la conecta a una vida de estrés y ese estrés la conecta a problemas gástricos, eh, eh, que están viendo si no son cancerígenos estos problemas, ¿no? Así que imagínense cómo la amargura puede llegar a conectarse a temas de salud, conectados al estrés definitivamente, y también la falta de gozo en la persona, ¿no? La persona que estoy pensando en este momento cuando nos ministramos es una persona que actúa muy áspera con los demás, ¿no? Y tiende a encontrar gente que también las está mirando mal porque tiene esta experiencia mala en su familia, ¿no? Entonces aquí el perdón es muy, muy, muy importante, ¿no? La amargura es un pecado, como dice Clinton, puede destruir la vida y muchas veces es difícil perdonar para mucha gente, ¿no? A veces ni que le han hecho cosas tan graves desde nuestra óptica, ¿no? Pero como dicen algunos, para algunos el ratón más chico es un canguro, ¿no? Es decir, para cada uno, si la otra persona la rechazó y lo tomó muy personal, pues eso le crea una amargura y a veces la gente de afuera realmente es hostil, es mala en este sentido y alimenta este sentir de amargura. Así que bueno, ¿qué mejor que enseñar a la gente a vivir libres de la amargura? Vivir felices, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante en vez de la amargura, enseñarle a formar el fruto del gozo, ¿no? A través del perdón. Crisis económicas, bueno, de esto creo que cada uno es ministro de Economía, ¿no? En esta clase y en todas las clases que yo he tenido, por lo menos, ¿no? Si venimos de países donde hemos tenido crisis económicas, yo viví 20 años en Argentina, tiempos de hiperinflación, desempleo y demás, entonces uno se convierte en un ministro de Economía sin el título, digamos, ¿no? Sabe administrar sus finanzas de manera casi milagrosa, lo digo, con todo el sentido de la palabra que lo estoy diciendo sin exagerar. Entonces, para gente que ha vivido en países con crisis económicas, pues uno tiene una perspectiva del dinero diferente a otras personas que no han vivido las crisis económicas, ¿no? De hecho, uno ministra en este contexto en los Estados Unidos, si es que los que están escuchando están en los Estados Unidos, si hay gente de otro país, quizás sepa mejor lo que estoy hablando, pero en este contexto la gente entra en pánico ante cualquier tipo de situación que cuando yo escucho, digo, esto no es una crisis económica, pero la gente entra en constante pánico, sale a los mercados a comprar para abastecerse para 3, 4 meses. Bueno, cuestiones por el estilo que yo jamás se me ha cruzado por la cabeza, porque sé lo que es vivir una crisis económica, ¿no? O por lo menos una crisis económica que yo he vivido y la considero seria, ¿no? Hay otro tipo de crisis económicas mucho más serias a las que uno enfrenta. Así que se va a encontrar uno con esto en las consejerías. Entonces, el cuidado que hay que tener es no convertirse en ministro de Economía con la gente. Decirle, oh, tienes que hacer esto, pon aquí tu dinero. Cuidado con dar consejos de invierte en esto, compra aquello. Ya sabemos que eso no hay que hacerlo, ¿no? Uno puede enseñar en este aspecto bases generales de lo que es la administración y luego dejar a la persona tomar las decisiones con su propio dinero, ¿no? Definiciones al dinero hay que dominarlo para que no nos domine la perspectiva ante el dinero. También vamos a tener muchos casos en donde uno se encuentre ministrando gente que está desempleada
especialmente en nuestro contexto hispano, gente que llega a otros países que tienen necesidades serias y muchos van a llegar a la iglesia, ¿no? Con estas crisis, ¿no? Pastor o hermano, líder, hermana, necesito, no tengo que comer, no tengo dinero para pagar la renta. Entonces, bueno, aquí hay que tener sabiduría porque la iglesia no es un banco, ¿sí? Pero por el otro lado, la iglesia es sensible a las necesidades. O sea que navegar entre estos dos polos, ¿no? Y enseñarle a la gente también navegar entre estos dos polos, porque a veces van y buscan al hermanito que siempre da, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos adiestrar a la congregación en esto, ¿no? Cómo la iglesia puede ayudar y cómo puede enseñar administración a sus miembros, ¿no? Y cómo puede guiar a las personas que están en verdadera crisis dentro de la congregación. Así que, para resumir esta cuestión, no darle a todo el mundo que llegue a pedir plata a la iglesia, aunque el texto diga el que te pide, dale, ¿sí? Y si uno le va a dar, que sepa, que los hermanos sepan que no está prestando, está dándolo, ¿sí? Por el otro lado, la iglesia tiene que ser sensible a que si hay gente fiel en la iglesia, ¿no? Líderes, servidores, diáconos, como sea que le llamen su congregación, ¿no? Gente que ya tiene un tiempo, tiene un testimonio, ver si la necesidad, perdón, es tangible y poder ayudar de alguna manera. La iglesia tiene que responder también. Entonces yo he visto ambas cosas, he visto iglesias que se desentienden totalmente y dicen voy a orar por ti, a líderes que hace 20 años que están sirviendo en la iglesia y eso es inaceptable, ¿no? Si está pasando por una crisis económica, no digo que le pague todas las deudas, pero por lo menos que muestre alguna empatía y alguna empatía tangible. Sí, y por el otro lado he visto iglesias que dan, y bueno, el dar no es malo, al contrario, si tiene la posibilidad de dar a todos, empezando por la iglesia, está bien. Ahora, uno va a encontrar en las cartas pastorales que el apóstol Pablo tiene este dilema con viudas, o la iglesia que pastoreaba a Timoteo probablemente en Éfeso, tiene este problema con ciertas viudas, que algunas se aprovechaban y eran viudas jóvenes, y todas las viudas, había una fila de viudas pidiéndole dinero a la iglesia. Pablo dice, bueno, pues me van a quebrar la iglesia, así que hagan una lista, unas categorizaciones, fíjense las viudas que son jóvenes, que se vuelvan a casar y que las mantengan, ¿no? O sea, pocas palabras, ¿no? Fíjense si esa viuda es una viuda fiel, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco lo que yo estoy resumiendo acá, que hacemos en nuestra iglesia, son consejos que les puedo dar a ustedes en cuanto a manejar necesidades tangibles de la congregación. Después está lo demás, que es consejo. Cuando la persona viene con una crisis y dice, pastor, necesito consejos, entonces enseñarle la posición hacia el dinero, ¿sí? Eh, y tener los recaudos necesarios. Entender que Dios está interesado y que Dios va a suplir, o sea, manifestar este sentido de confianza en Dios, porque lo que pasa en las crisis económicas normalmente, que las personas se desesperan. En una pareja, por ejemplo, se desespera ella o se desespera él, ¿no? Y empiezan a hacer cosas alocadas. En este sentido, lo pastoral es muy importante, ¿sí? Porque uno puede ayudar a restaurar esa confianza en Dios, en mantener calma en el medio de la tempestad, ¿sí? El dar un acompañamiento constante, ¿sí? Para que la persona no tome decisiones, ¿sí? Erróneas, ¿no? O por lo menos apresuradas. Y también la idea de introducir algunos cambios. Esto puede darse también si la consecuencia de deuda, por ejemplo, es que vino por irresponsabilidad personal, bueno, hacer cambios para que la persona tenga un presupuesto, enseñarles a hacer un presupuesto, enseñarles a, también ustedes van a leer en Clinton que él sugiere el dar a Dios, incluso él menciona el tema del diezmo, ¿sí? Que yo les sugiero allí que lean en el foro de esta semana, en la página 65 de Clinton, que él hace preguntas al aconsejado y entre ellas le pregunta, ¿usted diezma? Eh, y yo quiero saber qué posición tienen ustedes ante esto, porque imagínense que un pastor preguntándole a un miembro de una iglesia que está en crisis económica, si da el diezmo, más cuando este tema del diezmo es muy controversial y cuando en nuestro pueblo la gente viene a trabajar, tocar la parte financiera es media complicada, bueno, para Clinton este es un punto que puede ser un problema, ¿sí? O puede ser un aspecto a enseñar
a la gente. Ok, si usted no diezma, aunque sea diezme de los $10 que ganó, un dolarito y vea cómo Dios lo va a bendecir. Saber hacer esto o guiar a la persona de una manera con el espíritu correcto es muy importante, ¿sí? Porque puede tomarse como que el pastor le quiere sacar encima dinero aún en su necesidad, ¿sí? Así que bueno, muy importante la sabiduría y cómo guiar a la persona, más allá de enseñarles a hacer un presupuesto, también lo que es la confianza en un Dios que nunca falla. Y bueno, quiero saber qué opinan ustedes sobre este aspecto que menciona Clinton en la página 65. Los escucho en el foro y nos vemos la semana siguiente.